Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabela Rivera Marín y de este taller de sistemas de numeración voy a explicar el primer punto que dice convertir a binario, octal y hexadecimal cada uno de los siguientes decimales. Entonces, la primera son 325. Entonces, vamos a convertir este número decimal 325 a número binario. Lo que hacemos es coger el 325 y como lo vamos a pasar a binario, o sea el número 2, lo dividimos entre 2. 325 dividido 2. Eso nos da un total de 162. Cuando dice resto 1 es cuando hacemos la división, el residuo queda en 1. El resultado que dio 162 lo dividimos entre 2 y da 81. 162 dividido 2 da 81 y el residuo queda 0. El resultado de 81, seguimos, 81 dividido 2 da 40 y el residuo queda 1. El resultado dio 40 y luego 40 dividido 2, el resultado da 20. Y en el momento del residuo queda en 0 y así sucesivamente hasta que el residuo el último quede en 0. El resultado después de dividir 325 dividido 2, todos los resultados hasta que quede el número 0. Y ya después la respuesta es coger desde el último resultado que nos dio del residuo hasta arriba. Entonces, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 1. Ese es el resultado que pasamos del 325, o sea, el número decimal al número binario. Ese es el primero. Luego lo vamos a pasar a octal, el mismo 325. Cuando dice octal es que lo vamos a dividir, ese 325 lo vamos a dividir entre 8. Entonces 325 dividido 8 da 40 y el residuo da 5. Lo ponemos. Luego, como el resultado fue 40, seguimos al segundo paso y es dividir 40 dividido 8 y nos da 5. Pero el residuo es 0. El resultado que nos dio dividir 40 dividido 8 da 5, entonces ya seguimos al último paso que es dividir 5 dividido 8, nos da 0. Y el residuo es 5. Ya para saber la respuesta, escoger los residuos que nos dieron de cada resultado, de cada división. Ya cogemos de abajo hacia arriba, entonces 5, 0 y 5. Escoger siempre, después de la división, los residuos que nos dieron y ese va a ser el resultado de convertir este número decimal al número octal. Seguimos con el hexadecimal. Vamos a convertir el mismo 325 al hexadecimal. Cogemos, hexadecimal se refiere a dividir. Esos 325 lo vamos a dividir entre 16. Entonces 325 dividido 16 nos da 20, pero el residuo queda en 5. Lo tomamos. Luego, como nos dio 20, lo dividimos entre 16 nuevamente. Nos da 1 y el residuo es 4. Por último, dividimos ese 1 entre 16 y nos da 0, pero el residuo queda en 1. O sea, es dividir cada número decimal entre 16 y nos fijamos es en el residuo que nos quede de la división. Entonces, como sabemos la respuesta, coger los residuos de abajo hacia arriba. Residuo queda 1, luego 4 y luego 5. Entonces, el 325, el decimal, lo convertimos a esa decimal, el resultado fue 145. Luego seguimos para convertir el número binario 954. Es lo mismo. Cuando nos hablan de binario, es coger ese número decimal, lo vamos a dividir entre 2. Todos los resultados que nos dé, empezando por 954, dividido entre 2, nos da 477 y el residuo queda en 0. Lo tenemos en cuenta para el resultado. Del primer resultado que nos dio 477 lo vamos a dividir nuevamente entre 2. Nos da 238 y el residuo queda en 1. Y así sucesivamente, coger todos los resultados que nos dieron después de dividir, empezando del 954 dividido 2,
tomando esos resultados que nos van dando, 477, luego lo vamos a dividir entre 2. El resultado que dio de esa división lo vamos a dividir entre 2. Cada resultado lo vamos dividiendo entre 2 hasta que el resultado quede en 0. Hasta que quede en 0, ya después cogemos todos los residuos de abajo hacia arriba y ese va a ser el resultado de decimal a binario. Luego de decimal a octal, lo mismo, el 954 lo vamos a dividir entre 8. Tenemos en cuenta los residuos. Entonces empezamos 954 dividido 8 da 119. Después, ese de 119 lo vamos a dividir entre 8, da 14. Después el 14 lo dividimos entre 8, da 1. Y luego 1 dividido 8 da 0. Y para la respuesta no tenemos esos resultados, sino que tenemos en cuenta son los residuos, lo que quede en la división. Esto nos da un total de 1672. Luego ese número decimal 954 lo vamos a dividir entre 16 porque vamos a pasar de decimal a esa decimal. Y nos da 954 dividido 16 nos da 59. Resto 10. O sea, el residuo queda en 10. La división. Luego 59, que fue el último resultado, lo dimos entre 16 y nos da 3. Y el residuo quedó en 11. Luego el resultado que nos dio 3 lo vamos a dividir entre 16 y nos da 0. Siempre es tener en cuenta que nos quede el final en 0. Y el residuo da 3. Entonces como tomamos de abajo hacia arriba los residuos, entonces ese va a ser el resultado. Entonces 3, no vamos a poner 11, sino que el 11 va a valer B y 10 va a valer A. Cuando es de 10 para arriba ya no van a valer números, sino que van a valer letras, dígitos, letras. Entonces 3, B, A. Seguimos con 1562, el número decimal. Y lo vamos a convertir a binario. Ya sabemos que cuando es binario, es que lo vamos a dividir empezando desde 1562 entre 2, lo dividimos. El resultado que dé, teniendo en cuenta, poniendo al lado el residuo que quede la división, empezamos 781 fue el primer resultado y seguimos 781 dividido 2. Tener en cuenta el resultado y el residuo. Después esos 390, lo dividimos entre 2, da 195. Y así sucesivamente hasta que el último resultado sea 0. Y para saber el resultado de esos 1562 en decimal, lo vamos a convertir a binario. No tenemos en cuenta los resultados que nos dieron de la división, sino los residuos que quedan de abajo hacia arriba, y ese va a ser el resultado del número binario. Es este. Continuamos para convertir 1562. Ese decimal lo vamos a convertir a octal. Cuando nos hablan de octal es que se refiere a 8. Dividir cada número decimal dividido entre 8. Octal. Entonces 1562 lo dividimos entre 8 y da un total de 195 para un residuo de 2. Luego, ese resultado que dio lo dividimos entre 8, 195 dividido 8 da 24 y el residuo queda en 3. Ese 24 lo dividimos entre 8 da 3 y un residuo de 0. Y el 3 lo dividimos entre 8 da 0 y el residuo queda en 3. Y la respuesta es de abajo hacia arriba, que quedaría 3, 0, 3 y 2. El número 3, 0, 3, 2. Que se fue pasar de 1562. El número decimal lo pasamos a octal y quedó este resultado. Lo mismo que ese 1562, que es número decimal, lo vamos a pasar a esa decimal. 1562. Cuando nos hablan de esa decimal, lo vamos a dividir entre 16. Lo dividimos y nos da 97 para un residuo de 10. Luego 97 lo vamos a dividir entre 16 y nos da 6, un residuo de 1. Y el último, que es 6 dividido 16, nos da 0 para un residuo de 6. De abajo hacia arriba, lo mismo que decía anteriormente. El residuo 6, la respuesta 6, luego 1 y luego 10, pero no vamos a poner 10, sino que el 10 en letras es la A. Listo. Esto fue todo por hoy, que fue convertir los siguientes decimales a números binarios, octal y esa decimal. Esto fue todo. Mi nombre es Isabela Rivera
y soy del programa de tecnología de análisis de costos y presupuestos. Hasta luego, feliz día. Chao.